de bases biológicas de la ansiedad. Y bueno, el tema de la ansiedad es un tema que podríamos decir que está de moda, aunque suene mal, pero la OMS declaró a la ansiedad y la depresión a principios del milenio como la gran eh, epidemia del siglo XXI. Especulaban que en este siglo la gran mayoría de la población mundial iba a estar atravesando por periodos de ansiedad y o depresión. Y bueno, en este momento en que estamos atravesando una contingencia sanitaria en donde eh, existe un riesgo biológico por el virus del SARS-CoV-2, pues es evidente que sí estamos pasando por ansiedad, esto que le han llamado ansiedad de confinamiento. Iniciemos, pues, antes que nada, recordando este punto de la contingencia en la cual nos encontramos, pues quiero recordar el punto de que es necesario que nos cuidemos. Si te cuidas a ti, cuidas a otros. Es importante estar protegidos y si tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, quedémonos en casa. Retomando este eslogan del maravilloso mago de Oz, de Baum, no hay lugar como el hogar, así que quedémonos en nuestro hogar. Una vez hecha esta introducción, me gustaría empezar con que en los seres vivos estamos sujetos a estrés. Estrés es un término que no es psicológico, no lo pirateamos de la física. El estrés es el nivel de tensión que puede soportar un material antes de romperse. Y la psicología lo extrajo y lo utilizó para sus teorías para referirse efectivamente a esa metáfora. Es lo que podemos soportar antes de rompernos. Eh, Básicamente sería un desencadenante emocional. En psicología se distinguen que hay estresores primarios y secundarios. Los estresores primarios son aquellos que pueden atentar contra nuestra vida. En la naturaleza, pues se refería a los depredadores o cualquier otra amenaza que nos pudiera poner en situación de riesgo. Sin embargo, en nuestra sociedad actual no existen muchos estresores primarios, salvo el ratero que te quiere quitar el producto de tu trabajo o el secuestrador o los autos al momento que atraviesas una avenida eh, ponen en riesgo tu integridad y tu vida. Sin embargo, existen otros que se llaman estresores secundarios y esos estresores secundarios, aunque no amenazan nuestra vida, nuestro cerebro lo interpreta como si sí lo hicieran. El mejor ejemplo, pues, es el fin de mes, ¿no? O sea, hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar las colegiaturas. Eh, y en medio, ahorita tenemos a nuestro amigo el coronavirus, que nos dice la OMS que llegó para quedarse, así que aprendamos a convivir con él. ¿Por qué lo pongo en medio? Porque evidentemente sí puede atentar contra nuestra vida. Sí es un estresor primario, pero a la vez es un estresor secundario. De repente nos llenamos de esto que se llama infodemia y nos estresamos aún antes de tener la posibilidad de padecerlo. Y si nos enfermamos, y si nos morimos, y quién va a cuidar a nuestros hijos, y qué voy a hacer, voy a ir al hospital, no voy a ir al hospital. Entonces, antes de que nos ocurra, ya nos estamos estresando. Está funcionando como estresor primario y estresor secundario a la vez. Y a mí me gusta iniciar este tema poniendo este meme. Este meme me encantó y creo que la mayoría de los que utilizamos el transporte público lo hemos vivenciado en algún momento, ¿no? El, vamos en un taxi, de repente cambia de ruta y ahora qué,
nos va a secuestrar, en cuanto se pare me aviento, Diosito protégeme, y si le coqueteo. Estamos ante un estresor que podría ser primario o secundario a la vez, que eh, es parte de nuestra cotidianidad. Y en nuestro contexto social, pues hay muchos estresores. Aquí está puesto en una nube de smog la inseguridad, pero además de la inseguridad, pues está el riesgo económico, el clima, nuestras relaciones sociales. Todo este contexto funciona como estresor para nosotros y por lo tanto nos genera condiciones de ansiedad. Hagamos un paréntesis cultural y hablemos de las emociones. Para este señor, que confianzudo me vi, Paul Ekman, hizo una gran investigación con más de 180 comunidades en todo el mundo, haciendo un estudio que era un estudio psicológico fotográfico, donde les pedía a las personas que pusieran los gestos correspondientes a las emociones, y lo que encontró es que compartimos emociones sin importar nuestra nacionalidad, nuestros credos, nuestra formación cultural, y describió a las emociones básicas. Creo que todos podemos distinguir, este es un ejemplo de los instrumentos que él usa para entrenamiento, pues lo que es la alegría, lo que es la tristeza, lo que es la ira, lo que es el desprecio. Pero no fue el primero. Esto desde la época de Darwin y quizás desde los antiguos griegos ya se estudiaba cómo expresamos las emociones. Darwin tiene un libro precioso que es este de la expresión de las emociones en el hombre y los animales, en donde dice que nuestras expresiones emocionales las compartimos con otros mamíferos y que por lo tanto las emociones y su expresión tienen un carácter evolutivo. Detengámonos aquí. Si no tuviéramos emociones, no sobreviviríamos. Si tú atraviesas Plan de Ayala sin miedo, te atropellan. Si tú caminas por una de nuestras colonias populares sin miedo, te pones en riesgo. Entonces, nuestra emoción de miedo ha servido a lo largo de nuestra evolución para protegernos y para prepararnos ante cualquier contingencia que pudiera amenazar nuestra integridad o nuestra vida. Y bueno, alrededor de las emociones ya se han hablado de que existen emociones primarias, como algunas relacionadas a nuestro grado de satisfacción, barriga llena, corazón contento, que sería la alegría y la tristeza. Alegría cuando estás satisfecho, tristeza cuando estás insatisfecho. Emociones de protección, como el miedo y la ira. El miedo que te prepara para ante una amenaza huir, defenderte o hacerte bolita, y la ira que te prepara para el contraataque. Una reacción fisiológica que se transformó en una emoción social, como la repulsión o el desprecio. Nuestra cara de ya entró al salón el que nos cae mal. Y la sorpresa, que es una emoción neutra que generalmente antecede a otras, como por ejemplo cuando estás entrando a tu casa y está todo apagado y hay un grito, pones cara de sorpresa. Si ese grito es feliz cumpleaños, te preparamos una fiesta, pues probablemente se transforme en alegría si te gustan o en ira si no te gustan. Pero si el grito es arriba las manos, esto es un secuestro, pues evidentemente te va a desencadenar el miedo. Y bueno, hay emociones primarias, secundarias, terciarias y su desarrollo social que nos lleva a sentimientos. No nos vamos a detener mucho aquí porque pues justamente el tema es ansiedad. Les recomiendo mucho este libro de Universo de Emociones de Eduard Punset y Vizquerra Egea, en donde hacen un grafo acerca de las constelaciones que se pueden generar de las emociones, cómo están vinculadas y cómo unas influyen en otras y comparten algunos caracteres similares. O sea, esto es más allá de un diagrama de Venn. Es, está bastante interesante, se los recomiendo. Bueno, pasemos ahora a una cuestión fisiológica. Los seres humanos funcionamos también
además de tener nuestro componente voluntario, por algunas cosas que son involuntarias, que se llama nuestro sistema nervioso autónomo. Y nuestro sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El sistema simpático, que etimológicamente es el que nos permite sentir en las vísceras, nos mantiene en estado de alerta y nos permite elaborar las respuestas de las que ya hablaba hace un momento, de lucha o huida. Por lo tanto, incrementa la frecuencia cardíaca, la temperatura, la regula. Si tenemos calor, sudamos. Si tenemos frío, temblamos. Detiene nuestro sistema digestivo para que no gaste energía y pueda redirigir esa energía hacia los músculos gruesos y salir corriendo o agarrarnos a patadas. Y el sistema parasimpático es el que nos restablece en reposo y mantenimiento, vuelve a regular todo aquello que desreguló el sistema simpático. Y gran parte de lo que es nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, que el primero trabaja con adrenalina y el segundo con acetilcolina, pues parte de una regulación esencial que es el hipotálamo. El hipotálamo está dividido en núcleos que toman su nombre de acuerdo a la posición anatómica que tienen. Por ejemplo, el que está arriba del quiasma óptico se llama supraquiasmático. El que está cerca del ventrículo lateral se llama paraventricular. El que está cerca del o por encima del nervio óptico se llama supraóptico. El que está adelante se llama anterior. Los que están atrás se llaman posterior. Y los de en medio son dorsomediales y ventromediales. Pues bueno, estos núcleos del hipotálamo los han dividido prácticamente a la mitad y se ha descubierto que los de en medio y atrás regulan la supervivencia del individuo, frecuencia cardíaca, respiración, ritmos circadianos, sueño, alimentación, saciedad, temperatura, y los que están hacia adelante y hacia arriba están muy regulados con la supervivencia de la especie. Estas situaciones de coqueteo, galanteo, cortejo, reproducción, etc. Y esto es importante para la cuestión de la ansiedad porque incluso cuestiones fisiológicas como tener hambre nos pone ansiosos. Y si tenemos alteraciones en la hormona que se llama vasopresina, que regula nuestros líquidos como la circulación, la ingesta de agua, los riñones, etcétera, pues podemos tener hipertensión arterial que generalmente está relacionada con nuestro carácter ansioso. Bueno, pues de los primeros que estudiaron el sustrato fisiológico de las emociones fue James Papez, que identificó que el lóbulo límbico formaba un circuito que se excitaba y comunicaba conforme teníamos reacciones emocionales. Y lo que él describía, pues era una parte cortical, que es el giro del cíngulo, y estructuras subcorticales como el tálamo y el hipocampo, y otras incluso que están ya más cercanas al tronco encefálico y al mesencéfalo, como los cuerpos mamilares. Bueno, todo esto se llama tracto mamilotalámico, y el sistema límbico ha sido identificado como el generador de nuestras respuestas emocionales básicas. Ojo, el generador tiene conexiones hacia los lóbulos frontales, particularmente hacia la corteza frontal medial en el giro del cíngulo y la corteza orbitofrontal, que permiten tener control y gestión emocional. Pero como nuestro lóbulo frontal es lo último en madurar en nuestro desarrollo individual, pues esto se da hasta la adolescencia tardía. Es decir, los niños tienen poco control de las emociones, por eso son tan honestos emocionalmente. Y los adolescentes tan impulsivos y explosivos. Y una vez que llegamos a la adultez,
solemos tener mejor gestión porque nuestros lóbulos frontales ya pueden ejercer control sobre las estructuras subcorticales del sistema límbico. Buen día, Enrique, y Mesli, y Antonio, y Ciranda, y Edith, y Jorge. Siéntanse en la libertad de escribir comentarios. Estoy poniendo la presentación porque no encontré la forma de poner mi linda carita, pero estoy intercambiando entre la presentación y la lectura de los comentarios, entonces puedo ir también respondiendo sus preguntas. Bueno, sigamos con la presentación. Entonces, el sistema límbico es importantísimo para la gestión de las emociones. Y el córtex prefrontal y el córtex de asociación para el control, la gestión, la regulación de estas emociones. Y aquí cabe poner a este núcleo de la amígdala, que estaría aquí, en amarillo oscurito, a un lado de la parte medial del lóbulo temporal. La amígdala es de las principales responsables en la generación de nuestras emociones de supervivencia. Esto que veíamos de miedo, ira y las que están relacionadas con la saciedad, la alegría y la tristeza. Y se crea todo un circuito que se llaman conexiones córtico-subcorticales que están participando entre la cognición, el placer y la saciedad. Incluso si tenemos la reacción amigdalina de que tenemos miedo, pero de repente nuestro córtex frontal se da cuenta a través de la información que le brindan los sentidos en el lóbulo occipital o en el temporal, de que lo que habíamos identificado inicialmente como una amenaza en realidad no lo es, entonces se desactiva la emoción, ¿sí? Y por lo tanto se da esa regulación y gestión emocional. Ahora, hablemos rapidito de los neurotransmisores. Particularmente estos me interesan porque están vinculados con la ansiedad y con estados de ánimo vinculados a ella. Entonces, por ejemplo, tenemos la adrenalina, que es la principal responsable de nuestras emociones de miedo y de ira, que se segrega en nuestras glándulas suprarrenales, pero por información que llega o que se genera desde el hipocampo y la amígdala a partir de una amenaza. Y que bueno, la mayoría identifica la adrenalina como algo malo, pero no, también tiene sus lados positivos. La adrenalina nos puede servir como un generador de retos. Todo aquello que te genera una oposición y que sientes en la necesidad de retarte, está generando adrenalina, como en lo que se ha denominado metafóricamente el síndrome de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, en el momento que les dijeron que su amor era prohibido, era como si les hubieran dado un empujón para que lo hicieran, ¿sí? Eso es porque al poner adrenalina estamos sintiendo la necesidad o el impulso por hacer y controlar eso que nos da miedo. Edith pregunta, ¿cómo poder minimizar y controlar la ira para que con ello no lleve a la violencia? Y que es verdad que los borrachos dicen la verdad. La segunda, no necesariamente, evidentemente están inhibidos y pueden decir muchas cosas. Y la primera, ¿cómo se puede minimizar la ira? Pues bueno, implica un gran control frontal. Lo primero es identificarla, saber qué cosa la genera. Y aquí, generalmente, cuando hablamos de emoción, identificamos 5 componentes, que son qué la genera, el detonante, hacia dónde va dirigida, qué intensidad tiene,
qué duración tiene y cómo se resolvió. Si podemos identificar el desencadenante y regular la direccionalidad y la intensidad, podemos hacer que esa ira no desencadene ni violencia ni ansiedad. Pues bueno, sigamos. La acetilcolina, lo decía, es del sistema parasimpático y nos ayuda a la regulación. Está vinculada con nuestra memoria y aprendizaje, pero también con nuestro sentido básico del placer de estar satisfechos, como después de comer, y nos induce al reposo, como en el que denominamos el mal del puerco. Es responsabilidad de la acetilcolina. Eh, bueno, la serotonina se ha identificado como nuestro regulador de ánimo, y aquí hay una relación muy básica. Eh, y la regulación básica es que serotonina alta, estado de ánimo positivo, serotonina baja, estado de ánimo negativo. Confírmenme, aquí me dice que tiene un problema para reproducir este video. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? A ver, alguien en los comentarios puede poner si sigue viendo la presentación. Ok, pues bueno, me dicen aquí los administradores que sí me siguen viendo la presentación. Entonces continuaré porque aquí yo veo que dice tenemos problemas, pero sigamos. La dopamina está vinculada sobre todo al placer. Todo aquello que nos hace sentir dicha genera dopamina. Eh, y la dopamina es adictiva, tendemos a repetirlo. Pero si de repente tenemos dificultades en encontrar placer en nuestra vida, la dopamina disminuye y por lo tanto nuestra sensación de satisfacción también. Y finalmente la oxitocina, que es nuestra hormona del apego y del amor romántico. Se genera cuando nos sentimos bien en nuestras relaciones sociales. Nuestra primera relación social es con nuestra familia, nuestros padres. Entonces, nuestro primer vínculo es hacia nuestros padres y nuestros filiales o nuestros hermanos, pero también hacia nuestros amigos que les permitimos entrar en nuestro espacio personal. Y la oxitocina se suele generar a partir del contacto físico, los abrazos, los apapachos, el intercambio de fluidos. Y en este momento en donde estamos restringidos justamente de ese contacto social, pues puede haber un decremento de oxitocina que nos haga sentir mal. Y bueno, cuando hay alteraciones en cualquiera de esos sistemas, evidentemente no solo afectan algo etéreo llamado emociones, eh, no, también afectan nuestro cuerpo y se puede manifestar en retención de grasa en zonas abdominales, en acumulación de grasa en las arterias, cambios en nuestros estilos de vida y comportamiento y alimentación y por lo tanto darnos repercusiones que la más común justamente se llama colitis y se apellida nerviosa. Se llama así porque justamente está inflamado el colon porque estamos ante un estrés que hizo que se detuviera nuestro sistema digestivo y que entonces tengamos síndrome de intestino perezoso y que tengamos estreñimiento y o diarrea y por lo tanto nuestro sistema digestivo se altere. Regina Pérez pregunta, ¿cómo se puede regular la serotonina? La serotonina eh,
se regula o se autorregula a través de la emoción. Y aquí me podrían hasta colgar los que dicen de repente, no me digas que le eche ganas, porque efectivamente es una opción. La manera de regular la serotonina es tener emociones positivas. Y para tener emociones positivas tienes que enfrentarte a cosas que te gusten. Entonces, por ejemplo, ¿cómo descubrir cosas que te gusten? Pues explorando, así, descubriendo nuevas actividades, quizás jardinería en tu balcón, descubrir un nuevo libro, un nuevo hobby, una nueva plática con alguien, una actividad que te genere emociones positivas. Ahora, generalmente cuando estamos deprimidos no tenemos ganas de hacer nada. Y si no estamos deprimidos, pero estamos distímicos, es decir, con el ánimo decaído, pues esas ganas de hacer nada están constantes. Lo primero que hay que hacer es sacarlas. Ahorita al final voy a hablar de lo que se llaman los 8 hábitos terapéuticos de la vida cotidiana, y justamente uno de ellos es actividad física. Necesitamos activarnos físicamente, hacer algo. Bueno, regreso a la presentación. Eh, esta imagen me parece bastante divertida. Ahorita que estamos en cuarentena en familia, ¿qué podía salir mal? Y aquí está, para los que no la han visto, pues un afiche de la película del Resplandor, donde se quedan solitos en un hotel embrujado. Pero bueno, más allá de que esté embrujado, pues estar en familia a veces crea estrés. Y otra cosa que nos genera estrés actualmente son las benditas redes sociales. Eh, Actualmente se les han denominado los generadores de dopamina o inhibidores de dopamina, como lo queramos ver, ¿no? Así de repente subes una imagen a Instagram y ya quieres ver cuántos corazoncitos tiene. Subes un meme a Facebook y ya quieres ver cuántos likes generó. Y cada like o cada corazoncito te genera dopamina, pero si en una te dieron 100 respuestas y en otra te dan nada más 5, esa falta de likes o corazoncitos, pues te afecta en tu generación de dopamina. Edith pregunta, igual entonces la manera de regular la ira y lo que conlleva químicamente a generar la ira es el control. Sí. Gracias Luis o Luigi. Este, bueno, sigamos. Ahorita vamos a ver unos datos de hace 20 años. Ahorita no tuve oportunidad de actualizarlos, pero eh, la depresión y la ansiedad generalizada, junto con el estrés postraumático y alteraciones del sueño, eran lo predominante en cuanto a las interconsultas en los servicios de salud mental. Y pues bueno, hasta donde he revisado no han cambiado mucho, es más, se han hasta incrementado. Es decir, estamos viviendo unos tiempos en donde la depresión y la ansiedad nos acompañan y donde de manera secundaria nos generan alteraciones en nuestros ritmos de sueño. El chocolate como generador de dopamina sí es una buena opción, tiene componentes que lo asemejan, nomás no hay que excederse porque entonces podemos tener alteraciones en nuestro sistema digestivo. Pero regresando a nuestra gráfica, eh, creo que actualmente la mayoría hemos tenido estrés postraumático por algo. Vamos, ayer que nos agarró el temblor, yo creo que la mayoría no debe haber dormido bien. Y si es así, cuéntenmelo en los comentarios. Estoy seguro que ayer con el temblor se les generaron recuerdos de lo que pasó hace 2 años, y a los que somos más viejos, a lo que pasó en el 85 o en el 99 en Cholula, Puebla. Entonces, este temblor nos generó estrés. Y si ya habíamos tenido una ocasión en donde habíamos estado en una situación igual o peor, se reactiva el estrés postraumático. Y bueno, si cualquiera de nosotros ha estado involucrado en un accidente automovilístico o en un asalto o en un intento de secuestro,
Pues evidentemente el estrés postraumático es algo que nos acompaña y que puede incluir alteraciones del sueño o manifestaciones de dolor, algesia. Les duele la cabeza, les duelen los hombros, les duele la espalda, etcétera. Pues bueno, estas de epidemiología vamos a brincarnos un poquito y pasemos a los síntomas de la ansiedad. Entonces, la ansiedad se divide en síntomas que son cognitivos, fisiológicos y motores. En los cognitivos, pues tenemos la preocupación. Ayer tembló y creo que todos pensamos, ¿y mi familia cómo estará? ¿Y mis tíos? ¿Y mis amigos? ¿Y la novia o el novio? Se preocuparon, evidentemente. Claro, había una razón de hacerlo porque había pasado el temblor. Nos da temor, algo malo va a pasar. Nos sentimos inseguros, tenemos dificultades cognitivas para decidir, tenemos pensamientos negativos sobre muchas cosas y podemos sentir que vamos a perder el control. Y en los que son estudiantes o somos estudiantes, pues puede haber hasta dificultades para pensar, estudiar o concentrarse. Creo que a la mayoría, cuando han hecho un examen, de repente, aunque hayan estudiado bien, si están muy tensos, se les olvida. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad bloquea nuestra memoria. La memoria funciona con acetilcolina y la acetilcolina se inhibe con la adrenalina. Si estás ansioso, generas adrenalina y por lo tanto inhibes tu memoria. A nivel fisiológico, claro, la sudoración, la taquicardia, molestias gástricas, dificultades respiratorias, sentir la boca reseca, dolor de cabeza, mareo, temblores. Y a nivel motor o conductual, pues evitación, fumar o beber en exceso, el cliché de las caricaturas de caminar de un lado a otro, 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 hasta que hacemos un surco. La sensación de llorar o la reacción, que yo le digo, la reacción del tlacuache, el armadillo, la zarigüeya, quedarse paralizado. Tengo ansiedad, huyo, me defiendo o me hago bolita. Quedarse paralizado es tomar esa tercera opción, hacerse bolita. Entonces, ¿qué ocurre a nivel cerebral? Pues bueno, percibimos una amenaza real o imaginaria. Se manda, bueno, la podemos percibir o por el sonido, o por la visión, o por el pensamiento. Se desencadena el mensaje de la corteza hacia la amígdala. La amígdala estimula la producción de cortisol, adrenalina y noradrenalina, y se va el estímulo hacia las glándulas suprarrenales que liberan la noradrenalina o epinefrina y el sistema tiende a retroalimentarse. Estás ansioso porque tienes insomnio y te da insomnio porque estás ansioso. Sí. Este sistema que se retroalimenta pues aparece en todo, ¿no? Así procrastinas porque te conflictúa un trabajo y la procrastinación y la conflictuación te generan ansiedad, que te llevan a procrastinar, que te da más ansiedad y que terminas autoboicoteándote. Eso es bastante común en el proceso estudiantil. ¿Qué vamos a observar? Pues bueno, ya lo vimos, ¿no? Esta estimulación de la amígdala y la liberación de la adrenalina y la noradrenalina nos va a dar sudoración, ahogo, entumecimientos, temblores, náuseas. Y a nivel cognitivo incluso podemos tener la sensación de irrealidad o despersonalización. Cuando hemos tenido una situación catastrófica, nuestro primer pensamiento es, esto no me puede estar pasando a mí. O los que son religiosos, Dios mío, ¿por qué me mandas este castigo? Sí. Y bueno, les decía hace un momento, me gustaría comentar sobre los hábitos terapéuticos. ¿Cómo podemos combatir la ansiedad? Pues bueno, el,
El doctor Walsh definía los hábitos terapéuticos como el tener activación física, hacer ejercicio, tener una adecuada dieta y nutrición, dedicarle tiempo a la naturaleza, abrazar un árbol, caminar en medio del camellón con arbolitos. Contribución y servicios, no ser egoístas, pensar en otros. Ayudando a otros te ayudas a ti mismo. Tener buenas redes sociales, pero redes sociales de veras, no Twitter y Facebook. No, a quién puedes llamarle, a quién puedes apoyarte, a quién puedes contarle lo que te pasa. Tener hobbies. Descuidamos mucho el punto de que debemos tener algo que nos haga sentir satisfacción. Y eso que nos hace sentir satisfacción regula nuestros niveles de adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina. Tener un método de relajación y manejo del estrés. Dedicarle unos 5 minutitos de tu día a tener ese diálogo interno contigo. Decía por ahí, escuchar tus propios demonios. Y más allá de la religiosidad para centrarse en una sola religión, no, sino tener un carácter espiritual. Como en Alcohólicos Anónimos, que se decretan hacia un poder superior, que aunque ellos no entienden, saben que está por encima de ellos. Y bueno, pensemos en estos 8 hábitos terapéuticos y ustedes hagan su balance. ¿Tienen más de 4? 4 o menos sería que nuestro estilo de vida no es el mejor para combatir la ansiedad y que por lo tanto es muy probable que estemos enfrentándonos hacia un problema de manejo del estrés. Hagan su autovaloración y compártanlo en nuestros comentarios ustedes cuáles tienen y cuáles no tienen. Ejercicio, dieta, tiempo en la naturaleza, contribución y servicio, relaciones sociales, hobbies o recreación, relajación y manejo del estrés, religiosidad y espiritualidad. Bueno, lo que ustedes nos platican, qué cosa tienen en esos hábitos terapéuticos de vida, pues sigamos un poquito con la presentación, ya casi acabamos. Y pues bueno, la mayoría de los que me conocen sabe que no soy muy fan de este señor, de Freud, pero él en 1926, en el texto de Psicoanálisis y Medicina, escribió, y quisiera leerlo textualmente: dada la íntima conexión entre las cosas que diferenciamos en físicas y psíquicas, puede predecirse que llegará un día en que se abrirán caminos de conocimientos, y es de esperar también que el influjo desde la biología de los órganos y la química hasta el campo de fenómenos de la neurosis. Ese día parece aún lejano y por ahora tales estados patológicos no son accesibles desde el sector médico. Bueno, eso lo dijo en 1926. Actualmente, justamente estas pláticas que estamos haciendo, pues nos demuestran que estudiar nuestros estados psicológicos, cognitivos y emocionales se puede hacer desde el punto de vista médico-psicológico para entender que somos un sistema en donde nuestro procesamiento cerebral detecta un estímulo amenazante, da la señal de alarma, desencadenamos síntomas físicos, tenemos pensamientos catastróficos, desarrollamos conductas evitativas, como los fóbicos que le tienen miedo a las cucarachas, que en cuanto ven una cucaracha salen corriendo, y el sistema se retroalimenta. Estas son las bases fisiológicas de la ansiedad, pero como decía en un principio, generalmente ansiedad y depresión suelen ir muy de la mano. Los trastornos por estrés traumático suelen acompañarse de depresión. Los trastornos de ansiedad social también. Los trastornos de ansiedad generalizada también. El trastorno de pánico también. Entonces, es muy común
el que estemos enfrentándonos a una oscilación entre sentirnos ansiosos y tener alteraciones en nuestro estado de ánimo. ¿Qué cosa hay para tratamiento? Pues bueno, para empezar a entender cómo funcionan nuestras emociones, eh, aprender a gestionarlas, aprender a tener un adecuado control emocional. Si eso no funciona, pues recurrir a la atención que puede ser en acompañamiento entre un psicólogo y un psiquiatra, y que el psiquiatra regule los antidepresivos, los ansiolíticos, etcétera, o la terapia cognitiva. Bueno, la terapia en cualquiera de sus modalidades. Yo promociono la terapia cognitivo-conductual porque desde mi punto de vista es la que ofrece resultados en menor tiempo y con que más objetivamente observables. ¿Sí? Y pues bueno, haciendo un resumen de todo lo que hace la amígdala, que ya lo veíamos como el principal agente en la generación de miedo e ira, pues están todos sus circuitos que están en este segundo bloque y cómo se expresa a nivel sintomática. Taquicardia, palidez, eh, alteraciones digestivas, alteraciones de la respiración, hipervigilancia, alteraciones atencionales, expresiones faciales, etc. Es decir, que nuestras emociones son una bonita combinación de nuestra actividad eléctrica, nuestra actividad química y nuestros procesos cognitivos psicológicos que nos permiten entender las emociones, gestionarlas y reestructurarlas. Y que por lo tanto tienen un componente biológico que se retroalimenta de condiciones sociales desencadenantes que van a alterar nuestros neurotransmisores, a afectar nuestras conexiones sinápticas y a dar manifestaciones sintomáticas. Ahora, podemos pensar esto en negativo, pero también podemos pensarlo en positivo. Si estas condiciones sociales desencadenantes lo que hacen es ayudarnos a controlar ese estrés y a mejorar nuestra capacidad de enfrentamiento, pues podremos controlar las manifestaciones sintomáticas de la ansiedad y evitar que nos afecte en nuestro desempeño cotidiano. Y pues bueno, esto sería de mi parte la presentación, y me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna duda